Audiencia de M24, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un gusto estar compartiendo un sábado más con ustedes, hablando de la seguridad social y el BPS, transcurriendo el mes de agosto. Y este sábado se suma, como habíamos ya anunciado la semana pasada, nuestro compañero Fabricio D'Angeli, que junto con Gabriel Regalado están acompañando y quien ya le damos los buenos días. Buenos días, Ariel, buenos días, audiencia. Un gusto, un placer estar nuevamente acompañándolos una mañana más acá en Caminante. ¿Cómo están? Buen día, buen sábado para todos. Y con mucha información de seguridad social, de cosas que están cambiando y que queremos compartir con ustedes esta mañana. Sí, porque, a ver, el 1 de agosto, y ya llevamos 2 programas que vamos compartiendo con la audiencia cada uno de los cambios que se empezaron a procesar a lo que ya había sido lo que el 1 de junio tenía que ver con este proceso de que reconozcan los años de servicio trabajados y no registrados en el BPS, o que tengan dudas de si están todos incluidos en su historia laboral, aquellos trabajadores que tuvieron actividad anterior al 1 de abril del 96 y que tienen 60 años o más y no están jubilados todavía, porque tienen un plazo de 2 años y si en ese periodo no se presentan, bueno, tendrán las limitantes que impone la ley, no van a poder después reconocerlo en otro momento. Creo que ese fue el primer paso, pero ahora en agosto, bueno, hay un conjunto de esto que hemos empezado a conversar semanas anteriores con Gabriel, pero hoy se suma con mucho gusto Fabricio, y que, bueno, intentaremos entre los 3. Pero también hay mucho, porque nuestras comunicaciones públicas, la salida de otros directores, del conjunto de los directores del BPS, la propaganda institucional que hace el Banco de Previsión Social desde la Presidencia de la República también, donde le ponen un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con, bueno, yo estoy jubilado, pero ahora a partir del 1 de agosto tengo la posibilidad también de trabajar. Lleva eso, que estaremos compartiendo en la segunda media hora, a un conjunto de dudas, de preguntas que en las oficinas del BPS, no solo en el edificio sede, donde hay un lugar específico allí, donde estaban los pagos, se los sacaron, los pagos se fueron al primer piso, los préstamos se fueron al primer piso, para que, bueno, allí en ese rincón contra Colonia y Fernández Crespo, la gente pueda ir presencialmente, como lo puede hacer por internet o mandando correos, hacer esas consultas. Y a nuestro teléfono, al 099-215-270, también nos llegan WhatsApp contestándolo. Entonces, bueno, queremos empezar ya esta mañana y le damos a quien quiera de los dos arrancar, porque creo que tienen una relación común. El que tenemos una consulta que nos dice: los cincuentones, ¿tenemos nuevo asesoramiento? Y otra que dice: el artículo 8 debe reservar el derecho para ser asesorados. Y bueno, entonces arrancaríamos contigo, Fabricio, sobre cincuentones, nuevo asesoramiento. Sí, ahí lo que está previsto en la nueva norma que comenzó a regir, como tú decías recién, es, pero bueno, para aquellos digamos que no hayan tenido aportes a la cuenta de ahorro individual del 2016 hasta la fecha, tienen la posibilidad de asesorarse para ver si eventualmente les conviene desafiliarse del sistema mixto y volver al régimen de transición o no. Lo que sí está claro y queremos dejarlo en claro a la audiencia es que aquellos el grupo denominado de los cincuentones, que estaban previstos en la ley 19.590, no es el público objetivo de lo que se está habilitando por la ley 20.130, sino son aquellos que no hayan tenido aportes en la cuenta de ahorro individual del 2016 a la fecha.
Bien, y respecto al tema de la revocación del artículo 8, es una duda que se empieza a repetir bastante y en cierta medida es una buena noticia que se repita bastante la duda, ¿no? Porque hace algunos programas hablábamos de ese universo, ¿no? Cerca de 315.000 personas que reúnen las condiciones para ser asesorados y decidir si quieren revocar la opción de afiliación voluntaria a una FAP, a una administradora de fondos previsionales, o si deciden mantener su situación. 315.000 personas, decimos este colectivo entre 40 y 49 años, que hizo la opción voluntaria de afiliación a una administradora de fondos, a una FAP, no estaba obligado y marcó el artículo 8, probablemente bajo la insistente mirada y llamadas telefónicas de los vendedores de las administradoras. O capaz que sin consultarlo. En el cuadrito donde dice hace opción al artículo 8 le pusieron la crucecita y vamos arriba. Es muy difícil para cualquier persona entender, proyectar lo que va a suceder mucho más adelante, y hay una cuestión que hasta a veces está estudiada en temas económicos, que es que uno si viene un asesor previsional que trabaja en una compañía y te dice, mira, esto es lo que más te beneficia, y te hablan de una bonificación de un 50% de una parte de tu jubilación, que es lo que ahora se retira, indudablemente es muy difícil que alguien diga, no, voy por las mías, pienso que esto no me va a favorecer. Bueno, esas personas que hicieron esa opción voluntaria tienen que tengan entre 40 y 49 años, tienen la opción de revocar esa opción si le es menos favorable. Para eso tienen un asesoramiento previo de BPS que no se ha comenzado a realizar porque el Banco de Previsión Social no tiene todavía hecho el simulador que se necesita. A ver, para una idea de cómo funciona esto, alguien va a ir y en su momento BPS le tiene que decir, si vos revocás la opción del artículo 8 y no cotizás a una FAP, a menos que estés obligado, tu jubilación futura sería X cantidad de dinero, con una serie de condiciones, ¿no? Si seguís trabajando con estas actividades, qué sé yo. Y si mantenés la opción, tu jubilación sería esta. Ahora, ¿qué es lo que no tiene pronto BPS? El sistema que te dice cuál sería tu jubilación futura en caso de que vos no te desafilies, que revoques la opción del artículo 8, y acá es claro siempre que no es desafiliarse de una FAP, es simplemente no aportar por el tramo que no es obligatorio. Es decir, si nunca gana a valores de hoy 78.700 pesos, todo su aporte, el 15% de Montepío, siempre estará en los fondos del Banco de Previsión Social, será parte de las contribuciones solidarias. Exacto. Y ese es el gran cambio con la revocación. Hoy alguien que gana 40.000 pesos y hizo la opción esa del artículo 8 por el Montepío, que son unos 6.000 pesos, el 15% de 40.000, la mitad del BPS, la mitad de la FAP. Lo que hace que tenga por el pilar del BPS una prestación definida que de acuerdo a sus años de trabajo y a su edad tendrá la jubilación, y además hasta antes del 1 de agosto tenía una bonificación por haberse hecho esa opción voluntaria de afiliarse, y la otra componente de su jubilación era de acuerdo al capital, a la inversión, al resultado de esa inversión. Exacto. Por eso, retomando un poco el ejemplo que vos decías, si de los 6.000 pesos que hace una persona mensual de aportes, que cobra 40.000 pesos y destina 6.000 pesos de aportes a la seguridad social, si hoy se reparten mitad y mitad, uno diría, van 3.000 a cada cuenta, 3.000 a BPS y 3.000 a la FAP. Pero ¿cómo operaba la bonificación? Y que es un poco lo que decíamos, que también a veces los promotores de las administradoras insistían en que la parte de BPS se bonificaba. Entonces, en vez de transferir a esa cuenta 3.000 pesos, lo que se transferían eran 4.500 pesos. Entonces, indudablemente esto era un beneficio, porque después iba a redundar en una jubilación más alta, porque se consideraba una remuneración o unos aportes, digamos, atados a una remuneración artificialmente más alta, un 50% más alta.
Bueno, esa bonificación ahí es donde algunos promotores y directores y directoras de alguna FAP decían que era la parte solidaria que tenía el sistema, porque ese que tenía bajo salario, que no llegaba a tener obligación, se había afiliado y le poníamos una bonificación. Lo increíble que la bonificación se la pone el BPS, no se la... es decir... La solidaridad era con las AFAP, en todo caso. No con el trabajador que se afilia. Que le mandábamos a las personas y les premiábamos por... Pero bueno, cuando esta bonificación se elimina, indudablemente esto es un cambio, probablemente un cambio muy significativo para las personas, y por eso estamos insistiendo en que estas 315.000 personas que tienen la posibilidad todavía de revocar esa opción, como mínimo se asesoren. Y el primer paso para asesorarse y saber si esto les va a convenir o no es agendarse. Yo decía, el sistema todavía no está preparado. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo BPS hasta ahora? Está reservando el derecho de las personas a asesorarse, ¿sí? Entonces probablemente quizás alguien haya ya intentado ingresar al sistema y se haya querido agendar y cumplía o no los requisitos. Si no cumple, el sistema le devuelve una serie de opciones que pueden ser los que estén impidiendo que la persona se pueda agendar, y van a haber otros casos en donde les va a indicar que la solicitud de agenda fue recibida correctamente, pero el sistema no les va a devolver una fecha y una hora concreta como una agenda para otro trámite. Lo que hace la persona es reservar el derecho, es decir, me presenté en fecha, me presenté dentro del periodo que tengo para hacerlo, y después si BPS la asesora en 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, bueno, pero nada puede alterar el derecho, porque bueno, yo me presenté en tiempo y forma, ¿no? Es decir, así que los que tienen entre 40 y 49 años, antes de que empiece diciembre, al 30 de noviembre, tienen plazo para, o por vía remota, entrando en la página del BPS, o presencialmente en cualquiera de los locales del BPS, ir y hacer la reserva para la atención. Decirle que el miércoles, en la sesión pasada del directorio, estuvimos hablando porque también hay una fuerte preocupación, en particular del director representante de trabajadores, nuestro compañero Ramón Ruiz, de cómo vamos a difundir, cómo vamos a llegarle a esas 300 y pico de miles de personas, porque lo haremos nosotros, seguiremos insistiendo, lo divulgará nuestra audiencia. Cada vez que salimos, vamos a una asociación y hablamos de esto. Aunque estemos nosotros jubilados, tenemos familiares que pueden ser perjudicados si no llegan a tener la información, porque la propia asesoría actuarial del BPS toma cuántos se presentaron la vez anterior, porque esto empezó en el 2013. ¿Cuántos se presentaron? Y dice, de los registrados solo un 20% estuvo, o de los habilitados, o los que posibles, solo un 20% se presentó. Pero esos de los que se presentaron, hoy el 85% le favorecería desafiliarse. Por lo tanto, pensemos un número de miles de trabajadores que pueden, ser menos perjudicados por un sistema que es perverso, y esperemos que como hoy hay esa situación de transición, haya una fuerte campaña también del BPS orientando a la gente que se presente. Miren ustedes, sin mucha difusión, llevamos 18 días, 19 días, hoy es 19, de empezado el mes, y hay más de 10.000 personas que se han registrado. Entonces creo que, esas consultas que nos hacía esa oyente estuvo muy bien. Y volviendo un poco, Fabri, a lo que hablábamos hoy de lo primero que arrancó de la ley esta 20.130, que tenía que ver reconocer servicio antes del 96. Bueno, también nos pregunta cómo conseguir la historia laboral, ¿no? Tengo la obligación de ir, porque hay mucha gente que en el horario que funciona el BPS está trabajando y tiene esa dificultad. Entonces, ¿cómo podemos acceder
a la historia laboral? Como una cuestión previa es fundamental y principal que los trabajadores tengan la posibilidad de acceder a la historia laboral, porque es lo que le va a permitir no solo llevar un control de sus lugares de trabajo, sus remuneraciones, sino que además algo que no nos vamos a adelantar, no lo vamos a tratar hoy, que es toda la entrada en vigencia de la notificación de la historia laboral, un tema que abordaremos en otros programas. Volviendo a la consulta de cómo acceder a la historia laboral, sí, de manera presencial en cualquiera de los locales BPS, pero también vía remota. Y ahí, se puede acceder haciéndose un usuario en línea, concurre cualquier ciudadano, Hábitat, Repago, cualquier que le van a generar una clave, va a poder acceder a los servicios en línea y, entre otras cosas, va a poder, por ejemplo, acceder a la historia laboral. O también por intermedio de un usuario de agencia electrónica, del .gu.ui, ahí tiene manera también de acceder a la historia laboral. Pero lo más importante es el usuario en línea de BPS, porque no solo le va a permitir acceder a la historia, sino que también a otras, controlar pagos, solicitar subsidios, una serie de prestaciones que está bueno. Sí, porque, a ver, es un trámite simple. Si se quiere registrarme como usuario persona, lo puedo hacer por vía remota entrando en la página, o puedo ir a alguno de los agentes descentralizados, que son los que nos pagan las jubilaciones, llenar un formulario que tiene el efecto de ser como una declaración que me comprometo a la información que yo baje en mi usuario. Soy responsable del uso que le voy a dar. Por eso BPS, cuando yo firmo esa nota, me pide un correo electrónico. A ese correo electrónico me manda una clave. Yo de inmediato la cambio, por lo tanto seré yo solo, si no la divulgo, el que voy a conocer cómo entrar y cuál es la clave para entrar a mi usuario persona. Y como bien decías vos, si soy activo, puedo ver cuánto me declara el patrón, cuántos días me declaran en mi historia laboral. No está claro que es a mes vencido, hay un tránsito de otro mes, cada 2 meses yo puedo ver con 2 meses de atraso, pero soy casi un inspector permanente de mi actividad y puedo ver si me declara por el 100% del salario o no. Puedo ver y recibir mi recibo de pasividad o de seguro de paro, de asignación familiar, es decir, todas las prestaciones que cubra. Y creo que eso es bien importante en un mundo que cambia en la tecnología, y que ahí también estamos dándole respuesta a quien nos preguntaba sobre el tema de la historia laboral. Además, hay la semana pasada, el viernes 11, como habíamos anunciado ya el sábado, que había empezado el día anterior, el 3% de adelanto, además de los que viven en Montevideo, los 850 pesos, como también los que viven en Canelones, y ganan un monto de la jubilación mínima que a valores nominales se toma el de los que cobran desde el año anterior la jubilación mínima, que el monto es 17.318 pesos. Ahora, nos llaman a diario de que yo cobro eso por el BPS, pero no me llegó el 3%. ¿Cuál es la razón, por lo menos de los casos que hemos visto nosotros y de los que nos han consultado? El más claro es el que percibe, además de la jubilación de BPS, una renta AFAP. Y en ese caso la explicación es que el decreto toma los ingresos de hasta ese monto. Entonces, quien cobre, en el caso de una renta, aunque sea, 500 pesos, queda pasado el tope, y eso lo inhibe de poder cobrar el 3% de adelanto. Es decir, si alguien cobra 17.000 y además cobra 1.000 pesos por AFAP, su ingreso es 18.000, supera la jubilación mínima, y por lo tanto no tiene derecho. Si la acumulación de las dos no supera los 17.318 pesos, sí tendrá derecho, pero
Sí. Pero claro, hasta llegar al tope de los 17.318 pesos. No le pagarán el 3% sobre la cuota parte de AFAP. Exacto. Le pagarán solo por la cuota parte del BPS. Correcto. Es decir, bueno, ya lo hemos dicho, pero vale la pena reiterar las perversidades a veces que hay cuando, para ver si me corresponde este adelanto que se da, miramos los ingresos de las dos partes que componen mi jubilación, la del Fondo Solidario y del ahorro individual, y la sumo, pero si me corresponde, le doy solo la parte del BPS. La aseguradora no nos paga. Otro caso muy, muy similar a ese, por eso lo menciono, creo que también hay muchos jubilados en esas situaciones. Si en vez de una renta FAP cobro una jubilación y una pensión. También, si cobro 7.000 pesos de una jubilación y 10.000 de una pensión, bueno, ahí justo no me paso. Me quedo en 17. Bueno, me quedo en 17, pero igual, aunque cobre 2, se me complementa hasta los 17.317. O sea, quedo por debajo, se me va a complementar hasta 17.317 y el 3% encima. Pero si cobro una pensión de 9.000 pesos y una jubilación de 12.000 pesos, por más que por separado ninguna supera los 17.000 pesos, la suma de las dos sí lo hace y por tanto ya no corresponde ni los complementos a mínima, ni en este caso, bueno, la partida, por ejemplo, la partida del agua, que puede ser otro caso también de personas que quizás lo comentaron porque no les tocó cobrarla. Y esa es la contradicción, ¿no? Porque en el mismo decreto se toma para unos sí y para otros no. Sí, criterios distintos en el mismo decreto según si es para dar o para sacar. Entonces, bueno, aprovechamos además, ya que Caminantes lo pueden escuchar acá en el sur, en 97.9 o en Maldonado hacia el este por la 102.5 FM y en internet. Por lo tanto, los que están en el mundo y que capaz que cobran una mínima, porque hay uruguayos en el exterior que cobran pequeñas jubilaciones a veces, decirles que no están comprendidos, aunque sí estén por debajo, porque una de las condicionantes del decreto que residan en nuestro país. Entonces, bueno, arrancamos y se nos fue parte de esta primera parte, compartiendo con ustedes, dándoles respuesta a la audiencia y ya estaremos en contacto porque hoy es el Día de la Trabajadora Doméstica y conversamos con compañeras de la dirección del sindicato, un sindicato muy sacrificado, con muchas postergaciones, pero que desde el BPS, desde la Seguridad Social, dándole la oportunidad de integrarlos a la negociación colectiva, de una voluntad también de parte de la Liga de Amas de Casa, que asumió la representatividad empresarial para que hubiera una contraparte que pudiera negociar, y bueno, y allá hace unos cuantos años ya, por el 19 de agosto, se reunieron los consejos de salario y por primera vez, y así que va a ser un gusto compartir este espacio en una charla que tuve con la compañera Nina, y después de eso vamos a una pausa y al regreso seguimos hablando de la Seguridad Social y el BPS. Bueno, audiencia de M24, estamos en contacto con Nina Benítez desde Tacuarembó, una compañera referente en lo que hace el sector, al sindicato de trabajadoras domésticas, con muchos años participando activamente. Saludamos en ella a todas las trabajadoras domésticas, que no es casual de que este día 19 de agosto sea un día feriado no laborable. Tiene una razón de que allá por el 2008 por primera vez se reunía el sindicato con la Liga de Amas de Casa, quien asumía en definitiva la representación de los empresarios, y con mucho gusto te saludamos en tu día, en el Día de las Trabajadoras Domésticas, y te damos la bienvenida, Nina. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Un saludo a todas las compañeras trabajadoras domésticas que están en la audiencia, en este día tan importante para nosotros las trabajadoras domésticas, a partir de la ley de 18.065, nosotros comenzamos a ser visibilizadas ante la sociedad y por lo tanto continuamos aspirando un poquito más, donde también en el año 2008 logramos ser convocadas a participar por primera vez en los consejos de salario, cosa que a nosotros nos llenó de responsabilidad, porque era una cosa nueva para nosotros, y creo que para el colectivo de los trabajadores también, que las trabajadoras domésticas, siendo unas trabajadoras que están aisladas en distintos hogares, puedan unirse para poder reivindicar los derechos. Esto surge a través de las inquietudes de muchas compañeras, fueron las pioneras, en reunirse en distintos lugares donde se les permitía encontrarse y nuclearse y hablar de sus necesidades. Ahí surgió una serie de reivindicaciones donde las trabajadoras pudimos ir haciendo pie en esta visibilización que tenemos. Así que por lo tanto para nosotros es un día también para celebrar, porque es un logro que a partir de 2006 y luego en el 2008 fuéramos visibilizadas como trabajadoras domésticas. Yo siempre digo que nosotros como trabajadoras domésticas no hubiera sido muy difícil poder acceder a una entrevista como la que estoy teniendo hoy, u otras tantas que ya hemos tenido en todo este corto camino que vamos recorriendo. Pero sí hemos logrado montones de cosas, como los consejos de salario, como un salario acorde, por lo menos poder discutir las condiciones de trabajo y poder generar un marco para poder las trabajadoras reclamar ante el ministerio o que los patrones ya dejan de pagar, porque antes yo tengo 59 años, entonces antes yo estoy el antes y el después de la ley. Antes los patrones te pagaban lo que a ellos les parecía que estaba bien o lo que a ellos les sobraba. Y a partir del 2006, que es con la ley, nosotros empezamos a ser visibilizadas, y en el 2008 ni que hablar con el logro de poder negociar nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. Así que para nosotros el 19 de agosto es un mojón muy importante en la historia de las trabajadoras domésticas, y para nosotros es un compromiso de que lo asumimos día a día. Sin duda que lo es, y qué importante, porque uno a veces no asume un análisis está hablando de transcurrido 8 años del siglo XXI, más de 100 años en el Uruguay que existe la ley de 8 horas, más de 110 años casi que existe la Organización Internacional del Trabajo, y sin embargo un sector de actividad similar pasa en el sector rural, ¿no? De los más postergados, de los más adelante desconocidos. Bueno, hasta esa fecha no tenían normativas que determinaran las condiciones de trabajo, el horario, y no pudieran tampoco hasta los consejos de salario del 2008 poder, sentarse las organizaciones representativas de los patrones, de las trabajadoras y el Estado para, fijar un salario mínimo de actividad y posteriormente un conjunto de condiciones de trabajo. Porque muchas veces la rutina, la costumbre, las dificultades de trabajar individualmente, no es lo mismo de trabajar en un centro fabril, en una gran empresa, donde todos los días te encuentras con 40 o 50 o 100 compañeros. Ahí es individualmente, a veces cuesta juntarse, como bien decías tú, y por otro lado se hace como un vínculo familiar a veces, de que y que en particular, no sé, de quienes a veces tienen que trabajar con cama, que estando en sus horarios de descanso igual
si llora el niño, si hay que hacer algo, la que se termina levantando es la trabajadora del hogar cuando está en sus horarios de descanso. Entonces, es importante, y el 19 de agosto, que es un día en definitiva histórico, porque Uruguay también fue posteriormente, cuando en la OIT se aprueba lo que tiene que ver el reconocimiento a este sector de actividad con normas que a nivel integral. El primer país que ratificó fue el Uruguay, y qué experiencia además la uruguaya, que en aquel momento la delegación de la propia central que fue a la conferencia de la OIT iba integrada por una compañera. Sin duda, vaya un recuerdo a Graciela Espinosa, que ya no está más entre nosotros, pero sin duda que marcó parte de la historia de nuestro sindicato, y que en el 2011 fue parte de la delegación de la OIT, ante la OIT, y creo que nosotros quedamos muy bien representados con todos los compañeros que fueron, y sobre todo que fue una doméstica a Ginebra, ni nada más ni nada menos. Es impensable que una doméstica hubiera ido a Ginebra en otros tiempos. Así que para nosotros son pasos que hemos dado importantísimos. Hemos obtenido avances impresionantes. Hemos sido ejemplo a nivel nacional e internacional por todos los logros que hemos obtenido. Entonces, para nosotros es un compromiso de cada día, porque eso para nosotros es muy importante. Ahora, últimamente, en este último periodo, en este último gobierno, hemos estado un poco estancadas, no hemos podido avanzar, no hemos podido crecer mucho, pero bueno, hemos tratado de sostener y mantener los logros obtenidos en los últimos 15 años anteriores. Así que para nosotros estamos en una trinchera de resistencia, pero con la firme convicción de que nosotros vamos a poder salir adelante juntas y junto al PIT-CNT y al movimiento sindical. Así que para nosotros reconocimiento enorme, un recuerdo enorme a Graciela y a otras tantas compañeras también se nos han fallecido lamentablemente, pero bueno, esa es la historia y esta es la vida, y bueno, estamos todos de paso. Pero la verdad que un reconocimiento especial a Graciela, que fue nuestra primer presidenta del sindicato. Yo tuve la suerte, vos sabés, de además de estar en muchas actividades junto a ustedes y con Graciela, tuve la suerte de estar en esa conferencia en el 2011 junto con ella. Es verdad. Y bueno, y presenciar de alguna forma, aunque estábamos en distintas comisiones, el liderazgo natural que tenía, porque ahí había mujeres de todo el mundo, como es la Organización Internacional del Trabajo, y sin embargo la uruguaya, con su humildad, con la falta de experiencia, porque era la primera vez que iba, pero con todo ese compromiso, con el estudio y con la experiencia también, que Uruguay era ejemplo, a pesar de que reclamábamos el no cumplimiento de muchas normas a nivel nacional, pero yo recuerdo que unos años antes me había enterado en una reunión que estuve con una compañera trabajadora doméstica que en Bolivia, a principio de este siglo, por los años 2000, recién se reconocía como trabajo la actividad doméstica. Sí. No se reconocía ni como trabajo, era como la servidumbre. Sí. Durante muchos años fuimos catalogadas así, y creo que ahora todavía queda un resabido de eso, que a pesar de que hay muchas leyes y muchas cosas que nos protegen, también en la sociedad se hizo carne en eso, que muchas veces, las personas como que creen que las domésticas son como una cosa que no somos incapaces de pensar, de razonar, de educarnos, de opinar. Entonces, y a veces dudan de quién está colaborando con quién, ¿no? Creen que están haciendo un favor al darle trabajo, cuando hoy le decía, hablando en otra emisora, de que me llamaban tempranito y yo le decía que a ver,
dejamos en manos de esos seres humanos a veces lo más preciado de la vida, que es los hijos, el hogar, a veces, o como yo, que dejo con una señora cuidado de mi madre que tiene 96 años, y cómo, si es lo más preciado para mí, no tengo que cuidarla también, dejándola en las mejores manos y respetando cada uno de los derechos que esa persona como trabajadora, como ser humano debe tener, ¿no? Y que, bueno, en el fondo, cuando dedica su esfuerzo, su vida, está también colaborando con nosotros en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la familia, en la protección del hogar. Sí, sin duda eso muchas veces no es valorado o no es como reconocido de algunos patrones. Cuando nosotros estamos dentro de ese hogar, somos personas de confianza, somos personas que sabemos todos los movimientos, que dejamos de estar con nuestra familia, que dejamos de estar muchas veces nuestros hijos al desamparo para poder ir a cuidar hijos ajenos, porque es así la necesidad que lo exige. Entonces a veces no es valorado de tal forma. Entonces nosotros decimos, yo les digo siempre a los compañeros, ustedes hagan valer sus derechos, porque si les tienen que dar una patada, se las van a dar, no se aplican. Sea de acá o de allá, no hay ningún problema, no tienen el menor reparo. Y está bien, porque las compañeras dicen, ay, porque me trata tan bien, es tan divina, tan divino. Sí, te trata bien porque tenés un derecho a que te traten bien. ¿Por qué te tienen que tratar mal? Te tienen que tratar bien, porque es un derecho que tenemos, un derecho humano. Porque vos seas trabajadora y vayas a limpiarle las mugres, no quiere decir que vos tengas que estar soportando impertinencia de nadie. No se soporta impertinencia de nadie. Y las compañeras, históricamente, hoy en día, siguen con esa como muy sumisas ante algunas situaciones. Entonces el sindicato único de trabajadoras domésticas se trata de eso, de empoderar un poco a las compañeras para que puedan hacer valer sus derechos, para poder hacer sus reclamos sin culpa ninguna. No pueden sentirse culpables de decir, mira que me debes el presentismo, mira que no me pagaste el aguinaldo, mira que, ¿entendés? Esas cosas. Licencia. Licencias, entonces esas cosas, dice, ay no, pero tienen derecho. Claro, es el derecho, pero lo que pasa es que como es un trato directo entre el patrón y la empleada, yo siempre digo, a veces es un trato, vamos en pérdida nosotros, porque cuando vas a hacer un reclamo está el patrón y la patrona, entonces son 2-1, 2 contra 1, entonces vos te sentís como muy avasallada, muy intimidada, y a veces vas dejando pasar, y pasa el tiempo y muchas de ellas tampoco están haciéndole los aportes al BPS. Llega la época de jubilarse, las trabajadoras estamos en 0 años de aporte al BPS, o unos poquitito años. Y bueno, y ahí entrar a mendigar y a corretear, a ver si consigue un testigo, si consigue no sé qué, cuando en realidad estás hecha paté de tanto trabajar y agachar el lomo, con lluvia, con sol, con viento, con lo que venga. ¿Entendés? Entonces esas cosas también a veces. Yo por eso invito a las compañeras que se arrimen al sindicato, que ahora en varios departamentos tenemos filiales. En Montevideo está trabajando, se abre el local de lunes a viernes, a jueves, hasta viernes, sí. De lunes a viernes en el horario de la tarde, en la calle Germán Barbato, 1371, apartamento 22. Ahí las compañeras la van a recibir, están atendiendo todas las tardes, que es muy importante para que se arrimen, se afilien, se asesoren y se sientan respaldadas y acompañadas por otra trabajadora que las va a entender como tiene que ser, porque nunca mejor que otra trabajadora pueda entenderte lo que se vive en los hogares, distintos hogares. Así que por lo tanto yo las invito a que se arrimen al sindicato. El sindicato ya dejó de ser un cuco, el sindicato es una herramienta donde las trabajadoras tenemos para empoderarnos, para apropiarnos de ellas y hacer de que esa herramienta sea válida en beneficio de todas las trabajadoras. Bueno, yo te agradezco mucho, Nina. La verdad que es un gran mensaje en el Día de la Trabajadora Doméstica, que mejor que tú o como otras trabajadoras domésticas
que a diario después de las 8 horas o de más horas, bueno, van al sindicato, se reúne con los compañeros, reivindica sus derechos, dejando a veces también de lado con esa parte a la familia, pero es un gusto. Y mientras haya gente que esté preocupada también por uno y por lo demás, seguro que el camino será a una sociedad más justa, más equitativa. Y bueno, y te deseo lo mejor en el Día de Trabajadora Doméstica y un saludo a todas las compañeras y compañeras del norte, en particular la de Tacuarembó. Bueno, muchas gracias, un saludo a todas las trabajadoras en nuestros días y bueno, a no aflojarle que las tormentas pasan. Gracias. Un abrazo grande, un abrazo grande. Continuamos, audiencia de M24, hablando de la seguridad social y el BPS. Y como venimos haciéndolo sábado a sábado, nuevos artículos, nuevos derechos, modificaciones de derechos a partir de la puesta en práctica de la ley 20.130. Y ahora queremos compartir con ustedes lo que tiene que ver con el suplemento solidario para quienes se jubilen desde el 1 de agosto por incapacidad física. Hay un nuevo régimen, pero se crea ese complemento solidario. Se ha hablado en forma muy genérica como que si a todos los que, bueno, tienen una prestación, este complemento va a colaborar en mejorar sus ingresos, que eso, bueno, el ministro de Trabajo llegó a decir que todos íbamos a ganar más producto también de este complemento solidario, pero bueno, Gabriel, sería bueno que empecemos de alguna forma en grandes líneas a explicarle a la audiencia y tal vez, aunque sacándole expectativas, pero más vale que se conozca la verdad y la gente no tenga expectativas falsas, porque algunos dicen, si va a jubilar a la mínima, yo hace 5 años que estoy jubilado, por lo tanto me va a tocar el complemento solidario. Sí, hay un tema ahí que siempre estos temas son difíciles de explicar, los temas de la seguridad social, y a veces se apelan a algunas interpretaciones que sean más sencillas, que sean más simples de entender, algunas simplificaciones. Pero así como en su momento decíamos, bueno, se habla de que todo el mundo va a poder jubilarse y trabajar, y después aparecen una serie de detalles que hay que tener en cuenta, algunos aspectos que hacen que, si bien sea general el régimen, haya algunas salvedades para algunos casos, algunas cotizaciones, etcétera. En el caso del suplemento solidario sucede un poco lo mismo, ¿no? Lo primero que hay que aclarar, quizás no es una muy buena noticia, es que no es para todas las personas que están ahora jubiladas o que se jubilen próximamente. Este suplemento solidario lo que va a hacer es complementar el valor de la jubilación, ¿sí? Como se complementa, por ejemplo, ahora una jubilación al mínimo, ¿sí? Alguien que se va a jubilar y le tocan 10.000 pesos y tiene un complemento hasta llegar a los 17.263 pesos. Bueno, este suplemento solidario lo que va a hacer también es complementar las jubilaciones de manera creciente hasta 42.000 pesos. ¿Qué quiero decir con que sea de manera creciente? Que si alguien se va a jubilar con 6.000 pesos, le va a tocar un monto de suplemento. Si alguien se va a jubilar y le tocan 17.000 pesos, le va a tocar otro monto. Y así sucesivamente irá bajando el valor del suplemento que se le da hasta los 42.000 pesos. Y por encima de esa jubilación nadie recibe suplemento. Pero la pregunta es, ¿quiénes reciben suplemento? Bueno, decíamos, los primeros, los que a partir del 1 de agosto se jubilen por imposibilidad física. Que hayan, y voy a hacer acá también una salvedad, que hayan iniciado el trámite luego del 1 de agosto, porque capaz que alguien empezó el trámite en junio, le sale el dictamen y se jubila en septiembre, bueno, se jubila por el régimen anterior. Bueno, el miércoles, en la sesión del directorio, 2 recursos que le dimos el derecho, porque venían denegados de los servicios y entendimos que había que darle el derecho, eran 2 expedientes de pensión de invalidez que, si bien lo aprobamos el 16, había empezado, uno tenía casi 2 años, por lo tanto se aplica
la normativa que tenía al momento de hacer la solicitud. Por lo tanto, ese queda fuera de lo que puede ser este. Claro, ahí, entonces lo primero que hay que entender es eso. Esto vale para jubilaciones por imposibilidad física que inicien su trámite después del 1 de agosto. Ahora, ¿cómo se van a ir incorporando después a quienes les va a corresponder? Bueno, lo primero que podemos decir es que tanto las personas que ya están jubiladas, como todas las personas que se jubilen hasta el 2032, no van a tener suplemento. Es decir, quien se jubile este año, el año que viene, el otro, hasta el 2032 no van a tener suplemento solidario. Recién dentro de 10 años, recién del que se jubile a partir de una solicitud dentro de 10 años. Exacto. En el 2033 quien se jubile va a cobrar una parte de suplemento solidario, porque ahí empiezan los 10 años de esta famosa transición en donde cada persona que vaya va a cobrar una parte de su pasividad con el cálculo del sistema viejo y una parte de su pasividad con el cálculo del sistema nuevo. Y recién en 2043 alguien cobraría plenamente su jubilación por el régimen nuevo y por lo tanto cobraría el 100% del suplemento solidario que le corresponde. Siempre que no pase el tope. Siempre que no pase valores de hoy, 42.000 pesos. 42.000 pesos, exacto. Entonces lo primero es eso. Para el que tenía la expectativa, porque esto fue informado de forma muy general o muy, digamos, o con mucho ímpetu y quizás sin tanto detalle, para el que está jubilado hoy no accede, y quien se vaya jubilado hasta el 2032 tampoco. Sí, más adelante. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente, para que se entienda, se toma un valor base, ¿sí?, que a valores del 2022 son 14.000 pesos, y se le restan a esos... ¿Y a valores de hoy? ¿Y a valores de hoy? Ahí hay una cuestión que en realidad fue con trampa mi pregunta. Fue con trampa, fue envenenada, como dicen, porque claro, no está definido. Formalmente, por lo menos, no está definido. La ley habla de la potestad que tiene el Poder Ejecutivo de actualizar ese valor, porque obviamente no puede ser 14.000 pesos todos los años. Le da una regla para ajustar ese valor, que es la misma regla para el ajuste de la BPC, por ejemplo, que es decir, bueno, lo puedo ajustar por la variación de los salarios, lo puedo ajustar por la variación de los precios, por una cosa que esté entre medio de esas dos variaciones. Digamos, hay como un margen para que el Poder Ejecutivo pueda... A ver, pero vos hablás de que 14.000 pesos a valores del 2022, pero la ley se aprobó ahora y se promulgó el 2 de mayo del 2023. Pero en la ley decía entonces 2022. 2022, exactamente. Y digamos, si lo dijera en la ley, quizás no sería tan grave, porque la ley se promulgó el 2 de mayo. El problema es que los decretos que salieron el 31 de julio, un día antes de que empezara a regir la ley, se hablaba de la forma de ajuste, que será anual, que será en función de estos parámetros que hablamos, pero tampoco definía el valor específico. Es decir, bueno, para 2023 el valor es este. Tampoco ha salido un decreto específico, como sale, por ejemplo, para la BPC. Siempre los primeros días de enero de cada año hay un decreto que dice la BPC vale tanto. Bueno, pero la ley dispone, en lo que hace a la actualización del complemento solidario, de que será un decreto del Poder Ejecutivo que irá actualizándolo año a año. Exacto, y es un tema que es además muy sensible. No es un decreto que, digamos, parte de la discusión se centró en que, de acuerdo a la forma en que el Poder Ejecutivo define actualizar estos 14.000 pesos, irlos aumentando, esto va a definir el impacto que tenga este suplemento solidario y el valor de las jubilaciones, sobre todo las jubilaciones más bajas. Seguro, porque si se contiene y la jubilación aumenta acompañando el índice medio de salario y esto queda por debajo, como que va desapareciendo, o la incidencia va a ser cada vez menor. Uno apuesta a que los salarios siempre crezcan más que los precios. Ahí las jubilaciones también. Claro, pero si una parte de mi jubilación acompaña a los salarios y otra a los precios, quiere decir que mi jubilación tiene dos partes que crecen a ritmos diferentes. La jubilación que crece más, la parte de mi jubilación que crece más lento, si lo hace más lento año tras año, tras año, tras año, tras año, ese pedacito me va quedando como cada vez más despegado del valor de mi jubilación. Entonces, para que se entienda, digamos, estos 14.000 pesos que se tienen que actualizar, pero tomémoslo como para hacer el ejercicio, ¿cómo se define el suplemento solidario? Se le descuenta a esos 14.000 pesos la tercera parte de mis ingresos previsionales. Es decir, si yo cobro una pasividad, por ejemplo, de 30.000 pesos,
Mi suplemento solidario se define como 14.000 pesos menos la tercera parte de 30.000, 10.000 pesos. Por lo tanto, cobro 4.000 pesos de suplemento solidario. Mi pasividad sería 30 más 4, 34. Ese es el mismo cálculo. Ese suplemento puede compensar, en ese ejemplo que pones vos, el cálculo de la pasividad que, comparándola con la actual, es peor porque el porcentaje que me dan es menor al haberme obligado a jubilarme 5 años después. Entonces, ahí hay una pequeña compensación, si se quiere, con ese complemento, ¿no? Sí, y una compensación incluso con lo que hablamos al principio del programa, que es la eliminación de la bonificación del artículo 8. O sea, esa eliminación de la bonificación implica un menor monto, a priori un menor monto jubilatorio, que después se podría compensar en parte con este suplemento solidario. Bueno, a ver, sigamos hablando del tema del índice de la BPC, digamos, porque a veces se conoce poco y tiene una incidencia muy fuerte en lo que tiene que ser fijar topes de prestaciones, fijar mínimos de otorgar prestaciones o algún derecho en el BPS, o lo que significa la recaudación del IRPF para los trabajadores del IAS, y también en lo que hace a los ingresos del núcleo familiar, que la ley dispuso que lo regulará el Poder Ejecutivo, ya no más como lo podría ser el Banco de Previsión Social, porque rige también, Fabricio, desde el 1 de agosto una forma de examinar los ingresos para otorgar las pensiones no contributivas, tanto de invalidez como de vejez. Sí, es correcto, Ariel. Sí, a partir del 1 de agosto, bueno, empezaron a regir los nuevos topes de ingreso de los familiares obligados, convivientes o no convivientes, a la hora de otorgar la pensión vejez o la pensión invalidez. Ahí, bueno, de alguna manera viene como a suplantar la reglamentación que en su momento había dictado el Banco de Previsión Social, reglamentación que, bueno, siendo bastante discutida a nivel de la justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero bueno, de alguna manera es la vigencia de lo que tenemos hoy en día, y ahí cambian, ¿no? Bueno, ahora los topes de ingresos para otorgar esta prestación, bueno, sí, son modificados, pasan a ser de 4 bases de prestaciones, aproximadamente unos 22.000 pesos por cada integrante del núcleo familiar. Eso se va a medir en promedio por cada uno y en el año previo a la solicitud de esta prestación no contributiva. Eso de alguna manera, bueno, abre un poco la posibilidad o la brecha, bueno, de que más personas puedan acceder a esta prestación, ¿no? Recordemos que los topes anteriores eran de 2 o 3 BPC, que fue 2 o 3 bases de prestaciones por cada integrante, lo cual, bueno, obviamente estamos hablando de 10.000 pesos, que menos del 50% de un salario mínimo, ¿no? Entonces, nada, es a la hora de poder otorgar este beneficio es algo importante. Sí, sin duda, porque a veces uno llega a tener el porcentaje de discapacidad, que es un 66%, para acceder a una pensión, pero no es carente de recursos, que es la otra condicionante que se relaciona con las 4 BPC, y queda fuera, sin ningún derecho. Sí. Salvo que esa pensión sea, bueno, una pensión severa, en los conceptos que tiene el BPS. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo. Como sábado a sábado siempre nos quedan temas para hablar, pero por suerte siempre M24 nos da esta posibilidad de que a las 8 de la mañana cada sábado estemos en contacto con ustedes, y en los controles agradecerle a Beto Ruiz por su participación, y si ustedes disponen, el próximo sábado nos reencontramos nuevamente para seguir hablando de la seguridad social y el BPS. Un fuerte abrazo.